En esta sesión analizaremos las alteraciones del volumen extracelular. Acá tenemos el aparato yuxtaglomerular en que se distingue la arteriola aferente en la parte inferior por el lado izquierdo, la arteriola eferente por el lado derecho, que es desde donde emerge la sangre que ya pasaba por el glomérulo, y esto se contacta con la primera porción del nefrón distal en que se encuentran estructuras especializadas como es la mácula densa, y entre ellas quedan células que presentan unos gránulos que son las células granulares que liberan la renina. Cuando disminuye el flujo en la arteriola aferente del aparato yuxtaglomerular, se libera la renina y se activa el eje renina-angiotensina-aldosterona. Entre las acciones fisiológicas de la angiotensina tenemos una vasoconstricción arterial, un estímulo a nivel de la zona glomerulosa de la corteza adrenal para la producción de aldosterona, aumento en la reabsorción proximal de sodio, un efecto dipsógeno que activa el mecanismo de la sed y un aumento de la secreción de ADH. La aldosterona aumenta la reabsorción de sodio principalmente en el túbulo colector cortical, lo cual va ligado a secreción de potasio y de protones, y también de un aumento de la actividad de la sodio-potasio ATPasa en el epitelio del túbulo renal. La atriopeptina o péptido natriurético atrial ejerce distintas acciones. Por ejemplo, disminuye la resistencia vascular, con lo cual cae la presión arterial. A nivel glomerular, el péptido natriurético atrial produce una vasodilatación de la arteriola aferente y una vasoconstricción de la arteriola eferente, lo cual favorece la filtración glomerular. También disminuye la producción de aldosterona y de angiotensina 2 porque disminuye la liberación de renina. Y todo esto además se acompaña de que el péptido natriurético atrial disminuye la reabsorción de sodio en el nefrón distal y por eso ejerce su efecto natriurético. El péptido natriurético atrial se libera cuando se distienden las paredes atriales, vale decir cuando ha aumentado el retorno venoso, y esto provoca una mayor llegada de sangre a las aurículas y eso distiende las paredes y libera el péptido natriurético atrial. Acá tenemos una secuencia de las acciones de la atriopeptina, comenzando por un aumento del volumen sanguíneo que lleva a un aumento de presión, distensión atrial, liberación de atriopeptina, y esta inhibe la reabsorción de sodio, también inhibe la secreción de aldosterona, lo cual provoca un efecto natriurético. Y eso tiende a disminuir la presión arterial, que fue el estímulo inicial. Si disminuye el volumen extracelular, va a haber una respuesta que va a estar caracterizada
por los efectos que puede producir, por ejemplo, el retorno venoso, que va a disminuir y por lo tanto va a afectar la presión auricular y eso nos va a conducir a una modificación de la liberación de atriopeptina. Porque la atriopeptina, como es una sustancia natriurética, cuando disminuye la presión arterial, también disminuye su liberación. Enseguida, los efectos que esto va a tener va a ser una disminución del gasto cardíaco. Y esa disminución del gasto cardíaco se va a traducir en un menor volumen arterial efectivo, porque esto determina que el mismo territorio va a ser menos perfundido. ¿Y esto a qué nos va a llevar? A un estímulo sobre los vasoreceptores carotídeo y aórtico y también al aparato yuxtaglomerular que va a determinar una respuesta caracterizada por la liberación de renina que va a afectar respectivamente tanto al caso de la liberación hipotalámica de hormona antidiurética y también la liberación de renina, debido tanto al estímulo de los vasoreceptores carotídeos y aórticos y de los vasoreceptores del aparato yuxtaglomerular respectivamente. Entonces, como resultado vamos a tener aumento de hormona antidiurética, del tono simpático y de la liberación de angiotensina 2. Todo esto causado por una caída del volumen extracelular. Ahora vamos a pasar a estudiar el efecto inverso, vale decir, cuando el volumen extracelular está aumentado y nos vamos a referir a los estados edematosos. Aquí va a haber un balance positivo de sodio y agua que va a expandir exclusivamente el espacio extracelular, sin que se modifique la osmolaridad, en tanto que en el intracelular no va a haber cambio ni de volumen ni de osmolaridad. El edema es un signo físico que refleja la expansión del volumen extracelular a expensas del líquido intersticial. Se origina de una secuencia que puede partir, por ejemplo, con una contracción del volumen arterial efectivo que va a gatillar mecanismos de retención renal de sodio y de agua que nos van a conducir a una expansión isoosmótica del espacio extracelular. Cuando ésta ya alcanza 3 o 4 litros, el edema va a ser clínicamente detectable. Es decir, es preciso que haya actuado el riñón provocando un estado de retención de agua y de sal para que lleguemos a tener la manifestación de edema. Por el efecto de la gravedad, el edema tiende a localizarse preferentemente en las extremidades inferiores y puede dar lugar al signo de la fobia, que es una hendidura que permanece después de aplicar una presión digital.